no solamente es un tema de edificios, mi estimado amigo, es un tema de especialistas. Y creo que somos clarísimos que en Moquegua dependemos, así como de otras regiones en cuanto a independencia administrativa, de que si los especialistas vienen o no a atendernos, y cuando vienen ya pues nos hemos muerto. Entonces, y el caso más emblemático y más dramático, diría yo, es que este gobierno que está terminando, gracias a Dios, tiene casi 5 años el Hospital del Niño en Javier Prado, una enorme y moderna infraestructura equipada con lo más alto de la tecnología, y hasta el momento no lo puede poner en operación. ¿Qué vamos a pasar? Y lo estamos pasando en hilo, además. ¿Qué vamos a pasar cuando estén edificados estos edificios nivel 3, nivel 4, etcétera, etcétera? Que no vamos a tener especialistas. Les paguemos lo que les paguemos, por una razón muy simple. Los médicos no viven de su sueldo únicamente, viven también y mayormente de sus clientes privados. ¿Cómo planteábamos nosotros, y por eso nos opusimos a la demolición del antiguo hospital, cómo planteábamos solucionar ese grave problema de especialistas? Que ese edificio que ha sido demolido sin razón pase a ser la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Moquegua. ¿Para qué? Precisamente para que nosotros con una inversión de 10 millones de dólares tengamos una facultad de medicina de primer nivel, y precisamente los hijos de Moquegua son los que se queden en Moquegua a solucionar el problema de la salud de especialistas en toda la región. Porque que vengan médicos de fuera con la pequeña población que tenemos es bastante difícil, si no imposible en realidad. Entonces, volvemos al tema. No pensemos solamente en parches, sino pensemos en soluciones integrales que realmente ayuden a desentrampar todo el problema que tenemos a nivel nacional. En un minuto yo tengo una pregunta acá para el candidato Dante Zubia. Habla de este proyecto de generar zonas francas de salud y del Hospital de la Solidaridad. El Hospital de la Solidaridad solamente es una membresía. En la práctica no existe. Entonces, ¿cómo podemos proponer, difundir algo que es solamente un cliché, un papel, una membresía? Lo que yo dije es que a través de un proyecto de ley se tiene que crear una zona franca donde se pueda, al estilo, dije, no dije que necesariamente solidaridad, al estilo de solidaridad, las empresas vengan e inviertan y puedan atender. Y cuando uno hace el tema de zona franca, está exonerado de impuestos. Ese es el adicional que reciben las empresas, que no les cobran los impuestos, porque están siendo liberados por una temporada para que puedan invertir. ¿Y por qué? Porque Moquegua tiene características especiales, que no lo tiene otro departamento. Pero la ley no solo es Moquegua. No. Habría que mirar zonas francas en salud en diferentes zonas del país. Es que para caso de zonas francas son específicas, no son genéricas. ¿Cómo cuáles? En el caso de salud, nosotros estamos condicionados a factores climáticos. No vamos a poner una zona franca en Puno porque no conjuga, ¿no es cierto? Pero la ley no puede ser genérica. Para zonas francas son específicas, como la zona franca de Tacna, la zona franca de Arequipa, son específicas. Por eso planteamos eso. O sea, no es una ley general, sino la creación de una zona franca por tener las características climáticas más saludables, que puede ser un plus que nosotros podemos tener para que las empresas vengan, inviertan y tengan que venir los pacientes y curarlos. Este es algo revolucionario. Probablemente es la primera vez que se escucha, pero nosotros lo hemos analizado y hemos dicho, si acá tenemos condiciones y características sui generis que otros departamentos no lo tienen, pues ese potencial hay que convertirlo en algo que nos genere rentabilidad en el tiempo. Candidato Hugo Polo, el tema salud pasa por, si bien es cierto, mejorar la calidad de atención, pero también pasa por el tema de la infraestructura, y usted se ha referido al tema de infraestructura, pero el tema de infraestructura no solamente es un problema Moquegua. En Hilo están pasando situaciones difíciles, todavía no se construye el hospital de salud, acá hay proyectos que están en camino. ¿Qué habría que hacer en materia de infraestructura? En materia de infraestructura, estimado amigo, tenemos que ser revolucionarios. Y tenemos que dotar, empezando desde lo más pequeño hasta lo más complejo, a nivel nacional, el déficit de infraestructura en todo nivel.
sin mencionar específicamente el tema de salud, sobrepasa los 30.000 millones de dólares. Hay que comenzar, por supuesto. Pero quiero decirle a mi amigo Dante que lamentablemente el mercado no funciona con leyes. Y lamentablemente en este país somos presa de los dueños económicos del país, de los mandamases, de la CONFIEP, de los bancos, etcétera. Por más ley que yo ponga exonerando de impuestos, lamento decirle que en la zona franca de Tacna no funciona, por ejemplo. ¿Por qué? Porque realmente somos como Moquegua y Tacna un mercado muy pequeño que esto hace e impide las cosas. Ninguna clínica privada va a venir así le exoneren de impuestos cuando en Lima tiene, pues, por decir cualquier cosa, 10.000 pacientes que atender, en Moquegua tenga 300. ¿Cuántos años han tenido que pasar para que recién aquí en Moquegua se ponga, por ejemplo, aparatos de hemodiálisis? Entonces, nosotros como pepecistas y como difusores de la economía social de mercado, lo que decimos y planteamos es que el mercado donde no funciona no puede ser implementado, tiene que ser resuelto por el Estado, por la intervención del Estado, y el Estado es el que tiene que resolver el problema de infraestructura. Y además, cuidado, en el tema de las asociaciones público-privadas, los principales opositores son precisamente los sindicatos de médicos de E-Salud y del MINSA, porque dicen que se va a privatizar la salud, cuando eso no es cierto. Se le va a entregar a un administrador privado y el Estado le va a pagar por la administración un determinado cantidad de soles para que ese privado nos dé los servicios de salud en la misma calidad de una clínica particular. Pero eso implica realmente resolver el problema con los médicos. Eso es fundamental, porque si no, de nada sirve que construyamos hospitales, clínicas o declaremos por leyes lo que querramos, porque no va a funcionar. Un minuto, candidato Zubia. Si yo tuviese la mentalidad centralista y que Lima es todo, mejor me voy a vivir a Lima y ya no vivo en Moquegua. Yo soy proactivo, no soy reactivo, pero no soy pitonizo, soy realista, de manera tal que considerando las caracterizaciones de una región con clima seco, cálido y que tiene potenciales, entonces esta ley perfectamente se adecua. ¿Y por qué tiene que ser necesariamente una zona franca de salud? Porque las zonas francas redimen beneficios en favor de las empresas que quieren invertir. Nadie vendrá pues si nadie no te dan las condiciones, naturalmente, ¿no? Es verdad, en Lima lo pueden hacer, pero reconozcamos que Lima no es el Perú. Y acá tenemos, es que no vamos a vender la imagen de Moquegua. Los que vivimos acá y conocemos de fondo y forma a Moquegua, sabemos que esto perfectamente se adecua. Muy bien, un minuto, candidato Polo. Soy convencido y lo promuevo desde hace tiempo. En cualquier lugar del país donde no funciona el mercado, el Estado es el que tiene que suplir esa deficiencia. Y el Estado, en el caso de Moquegua, tiene que suplir la deficiencia de falta de atención. Y quiero recordarles algo a los amigos de Moquegua. El Estado es el principal deudor del Estado. Si E-Salud no puede cumplir con sus pacientes, con sus médicos y con sus sueldos, es porque, por ejemplo, la municipalidad de Mariscal Nieto es una de las mayores deudoras del sistema de salud del país. Entonces, ¿cómo exigimos si realmente el mismo Estado no cumple con sus obligaciones? En este país, mi querido amigo, sobran las leyes. Creo que debería haber una sola ley que diga que el resto de leyes se cumplan. Porque si no estamos dispuestos a cumplir las leyes, de más está que legislemos y sobrelegislemos sobre lo que realmente no somos capaces de hacer. Muy bien, estamos acá en este debate, un poquito tensos los candidatos, pero vamos a ir poco a poco avanzando en esta propuesta. El siguiente tema es el tema agricultura, el tema del agro. Creo que es un tema fundamental porque hay un gran sector de la población que reclama con urgencia la atención a tantas necesidades que tiene el agro, desde el tema presupuestal, infraestructura de riego, el tema del agua. Vamos a dejar el tema para que nuestros candidatos invitados puedan
desarrollarlos en estos 3 minutos para su exposición. El turno del candidato Dante Zúbia. Desde el primer día que salimos a los medios para proponer lo que nosotros pensamos en la agricultura, enarbolamos el primer proyecto de ley que creo que se hace importante y necesario en Moquegua, habida cuenta que acá empieza el desierto de Atacama. Y este proyecto de ley está referido a la declaratoria de interés nacional de los recursos hídricos en las cuencas costeras, en donde el agua se va en más del 80% en épocas de venidas hacia el mar. Eso implicará que el Estado tenga que asignar recursos para la construcción de recursos en las cuencas costeras, cuyos volúmenes de agua se van en grandes cantidades al mar. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque hemos recorrido las zonas de Hospicio, las zonas de la Clemesí, que ya hay 1, 2, 3, y en la esperanza de que algún día llegue el agua, miles de personas han muerto y nunca se hace realidad. Pero ¿cómo vamos a desarrollar la agricultura? ¿Cómo podemos hablar de agroexportación si ni siquiera tenemos la capacidad de producir para el mercado interno? Agroexportación es cuando nosotros hemos logrado satisfacer la demanda interna y entonces podemos hablar de la competitividad en un mercado extranacional. Pero además tenemos que hablar de lo que muchos conocemos técnicamente como los clúster, las cadenas de valor. Y hay que empezar a trabajar empresarialmente. Pero para que todo esto que estoy señalando se haga, primero, recurso hídrico. Y recurso hídrico significa afianzar lo que se va al mar. Tenemos por construir Asana, Carpanito, Humajalso, y solo así entonces habrá por lo menos una luz de esperanza de que en algún momento en Moquegua se hable de una verdadera agroexportación. Podemos hablar de educación, de técnicos, de todo, pero si no tenemos el producto, ¿qué vamos a vender? Si tenemos un potencial de terrenos extensos, pero no tenemos el recurso hídrico, busquemos que el Estado voltee la mirada hacia Moquegua. Afiancemos estos recursos que los tenemos, pero que no los podemos detener porque no tenemos la infraestructura. Yo sé que este tema interesa mucho a los agricultores, pero tenemos que hacer que el Estado de una u otra forma tenga que darle prioridad al recurso hídrico. De otra manera, seguiremos en la misma retórica de hablar y no hacer. La infraestructura que se pueda hacer, naturalmente, garantizaría no solo la agricultura, sino la vida de los ciudadanos. Pasto Grande colmatado en 30%, ya que tenemos 30% menos de agua. Y estamos esperando que ocurra lo que previsiblemente va a ocurrir en el tiempo, la mala calidad de agua. Empecemos a hacer lo que hoy teníamos que haberlo hecho ayer, porque si no mañana no vamos a esperar que alguien nos solucione, porque esas cosas no se resuelven de la noche a la mañana. En ese entendido, la agricultura tiene que ser afianzamiento del recurso hídrico, en primer lugar, optimización de los recursos hídricos, tercero, hacer las cadenas de valor o los clústeres, y cuarto, hablar de una agroexportación y una sostenibilidad, porque los ejes fundamentales de desarrollo de Moquegua, identificados por técnicos y ciudadanos, agricultura y turismo. Le damos el turno al candidato Hugo Polo sobre el mismo tema, agricultura. Agro y agua van de la mano. Le sumaría yo vida. Y creo que es un grave error mezclar el tema con asuntos económicos. Sin embargo, lamentablemente por el presidente que hoy día tenemos, cuando estuvo con su polo rojo, incendió la pradera con el discurso de agua sí o no. Hoy en día estamos pagando los platos rotos, porque va a ser muy difícil, si además ni siquiera se ha comenzado a solucionar el problema, que nosotros convenzamos a los agricultores, a la población en su conjunto, que tenemos escasez de agua. El agua en el Perú no escasea, no falta agua. Al contrario, millones de metros cúbicos se van al mar todos los años. Lo que nos falta es esa infraestructura para poder represarla y además regular precisamente el tema de riego, la ampliación de frontera agrícola, etcétera. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos en Moquegua? Agua. Creo que todo el mundo lo dice. No tenemos agua, no tenemos agua, no tenemos agua. Y es cierto. Más de 5.000 millones de soles en Cano, una planta de tratamiento que cuesta 4 millones, he leído yo hace poco en un periódico local. Y realmente esto solamente me dice que es una vergüenza. Y deberíamos acá darnos todos
de cabezazos contra la pared, porque no hemos priorizado precisamente eso, lo más importante, el abastecimiento de agua potable de calidad para toda la población. Y, qué duda cabe, en segundo lugar, la agricultura. Tenemos que convencer, y esto es un trabajo paciente, a nuestros agricultores que sí vamos a dotarlos de agua potable de calidad para su consumo primero que nada, y luego la suficiente cantidad de agua para irrigar Clemensí, para que se lleve adelante Lomas de Hilo, etcétera. Porque agua tenemos, lo que no tenemos es represas, y eso es lo que hay que construir. Vuelvo al tema fundamental, que es infraestructura y dinero. Desde la inauguración del proyecto Olmos, que es uno de los más grandes proyectos hídricos, hasta la fecha, los únicos departamentos que tienen temas pendientes en cuanto a infraestructura de riego es Moquegua, Tacna, Ica y Lima, porque todo el resto ha avanzado en la adjudicación al sector privado de proyectos hidroenergéticos de gran magnitud. Sin embargo, Moquegua sigue administrando de la manera más deficiente el proyecto Pasto Grande. Ni qué decir del resto, porque creo que no debemos distraernos. Creemos que esto tiene que pasarse a Proinversión, para que Proinversión licite un concesionario de calidad que nos construya toda la infraestructura hídrica y además energética, para que comencemos a desarrollar agricultura, ganadería, etcétera, con los mejores y más convenientes estándares de calidad. El tema es amplio, ha terminado mi tiempo y espero seguirlo desarrollando. Gracias. Muy bien, estamos ya sobre las 11 de la mañana con 4 minutos. Vamos a dar alternativa al público. Vamos a decir 2 llamadas de 2 preguntas puntuales para esta réplica. Aló, buenos días. Aló. Su pregunta concreta, señor. Sí, muy buenos días. No, antes que pregunta, señor periodista, yo quisiera felicitar al señor Hugo Polo, en principio por ser un candidato moqueguano, en principio por ser una persona profesional y hace propuestas técnicas. Muy gentil, muchísimas gracias, pero vamos a, si el público participa, vamos a darle la tarea para que sean con preguntas, ¿no es cierto? Y después en la parte final vamos a escuchar todas las llamadas de felicitación, de crítica, de saludos, ¿no? Vamos a escucharlos. Candidato Dante Zubia, hablaba de la emergencia, si es una pregunta la escuchamos. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Aló, buenos días. A ver, parece que nos está escuchando por internet. Guíese por el teléfono quien esté en la línea. Aló, buenos días. No, no está en la línea. Candidato Dante Zubia, usted hablaba de el estrés hídrico y de la, ¿no? de la emergencia, pero yo quisiera poner en la agenda un tema. Las EPS son un gran problema nacional para el país. Hay algunos proyectos de ley en el Congreso que están buscando la intervención del sector privado para dar paso a que las EPS sean administradas en esta alianza público-privada. Pero también hay un momento en que el país está, todas las EPS están en un proceso de modernización, con la intervención de OTAS y otros organismos que se han creado para este propósito, ¿no es cierto? En el eventual caso de llegar al Congreso, hay que mejorar la legislación en materia de la administración de la EPS, porque estamos hablando de lo más vital para nosotros, el servicio y el suministro de agua potable. Por supuesto, no hay que cambiar la ley, hay que mejorarla, porque dentro de las funciones está modificar las leyes en pro y en búsqueda de darle mayor eficiencia para que la población no sea la perjudicada. Naturalmente, nosotros cuando estuvimos como presidentes de la EPS, había la SUNAS que venía permanentemente a decir que nosotros incrementáramos los costos, cosa que nosotros nos negamos y no pasó nada, porque sencillamente entendíamos que eso era una perspectiva o una visión de este Lima y no vivían la problemática de Moquegua. No estamos en contra de que la calidad va también de la mano con los costos, eso es verdad. Pero primero pues demuestren que tienen buen costo. ¿Cómo yo voy a pagar más agua si en mi casa me están dando agua turbia y sucia y contaminada? ¿Cómo me puedes vender una gaseosa con mosca y me quieres cobrar el mayor precio? Primero demostremos que somos eficientes y eficaces en lo que estamos vendiendo como producto. Y después hablaremos de los precios, si es que
nos convencen que realmente justifica o no esos incrementos, porque acá viene un tema social. No todos tienen la misma capacidad digamos, económica para poder asumir estos costos, que son vitales, porque nadie va a vivir sin agua, naturalmente. Pero así como muchos diariamente dicen, me cortan el agua, no me dan el servicio de calidad, pero si el cobro me lo hacen al día, no hay digamos, una equivalencia entre ambas. Queremos pagar, sí, pero denos servicios de calidad. Es como en un restaurante, si te sirven bien, págalo con gusto, y si no te lo dan, pues reclámale. Y reclámale bien, porque no puede ser que te cobren por la pésima calidad de servicio y de producto que te brinden. Candidato Hugo Polo, en el mismo tema. Bueno, acá regresamos, o estamos en todo caso en la dicotomía de qué cosa es primero, el huevo o la gallina. Y no solamente en el tema de agua, sino de servicios. O sea, yo no le pago impuestos al municipio porque no me da los servicios adecuados. Y ese es un mal nacional, no solamente de Moquegua. Pero volviendo al tema de agua específicamente, sí, pues todas las empresas de saneamiento a nivel nacional están quebradas. La única forma que esto se resuelva es con la intervención del Estado. Sin embargo, tenemos a un MEF que se niega pues a soltar el dinero. Sin embargo, nos dicen por otro lado, sí, somos un país rico que no atiende las necesidades de agua de calidad para su población. Bueno, definitivamente lo que pasa es que estos señorones viven pues encerrados en sus cápsulas doradas, al igual que los congresistas que hemos tenido y tenemos hasta la fecha, y no ven toda la problemática que tenemos. Toda la región Moquegua tiene que tener agua de calidad, con agua para todos, en nuestra gestión, en nuestro gobierno. Porque ya basta de que sigamos efectivamente abriendo el caño y nos salga café en vez de agua potable. Y eso pasa, primero que nada, por desarrollar la infraestructura hídrica y además por construcción de plantas, en el caso de Moquegua específico, que además tenemos contaminantes y presencia de metales pesados, por la construcción de una planta de tratamiento compleja que precisamente limpie esos metales pesados y le dé a la población el agua que le corresponde. Primero tenemos que abastecer el servicio y luego ver cómo lo cobramos o cómo lo revertimos. Igual en el tema de Hilo y en el tema de Sánchez Cerro. Promesas y promesas y promesas desde hace años y hasta el momento no somos capaces de resolver este problema fundamental, agua y saneamiento, en las 3 provincias. Tenemos que hacerlo. Lo estábamos haciendo con agua para todos en la anterior gestión de Alan García y este gobierno, por mezquindad política, lo cortó. Bueno, hay que retomarlo. Nunca es tarde, dice, a pesar de que los años no pasan en vano. Pero tenemos que hacer infraestructura importante, plantas de tratamiento complejas, ríos limpios, porque no es posible que hasta la fecha todos nuestros ríos en toda la región, sin ir al país, estén contaminados, y, qué duda cabe, una agua de calidad para todos, porque esto es un derecho, no es un lujo. Muy bien, le vamos a dar en este tema 1 minuto al candidato Zubia. En realidad, cuando el APRA estuvo, no lo hizo. Entonces habría que esperar la respuesta de la población. ¿Y por qué no lo hicieron? Es verdad, el problema es complejo. Yo estoy segurísimo que el Estado siempre da el hueso a los municipios y se agarra la carne. Este esquema centralista sigue funcionando. Decimos que somos un país descentralista. Sin embargo, descentralización significa autonomía económica, política y administrativa. Tenemos autonomía política y administrativa, pero económica seguimos dependiendo del Estado. Tenemos que luchar por una auténtica y verdadera descentralización. Lo que estamos haciendo es una desconcentración, que siempre lo ha sido. El Estado debe ser el promotor de la inversión, es verdad, pero también debe tener entidades que deben fiscalizar. Para eso se los elige a los congresistas, para que fiscalicen la calidad de la inversión, que significa que cada sol que se da a un ente debe ser invertido de manera eficiente. Porque una cosa es invertir y otra cosa es gastar. Lo que se hace acá es gastar y nadie, el Estado soporta todo. ¿Por qué? Nosotros seguimos contribuyendo sin pedirle cuentas a nadie. Entonces, desde el Congreso nosotros tenemos la obligación de fiscalizar y hacer que las cosas mejoren para bien. Minuto para terminar el tema. Bueno, quiero corregirlo, Dante. Independencia administrativa en Moquegua no tenemos, nunca la hemos tenido.
Dependemos de Tacna, de Arequipa y de Puno, hasta para solucionar un tema de celular. Y esto lo venimos reclamando nosotros desde hace mucho tiempo. Y en esta gestión se tiene que dar. Con nosotros se tiene que dar. Porque no podemos decir que somos una región que va camino al desarrollo cuando no somos capaces de administrarnos directamente. El tema de agua es complejo, y si es que el Estado no interviene, y me refiero Estado, o sea, no gobierno, porque además quiero traer a colación que uno de los mayores síntomas, el mayor caño de precisamente ese gasto sin calidad, son las obras inconclusas. Que entre un gobernante de turno, llámese alcalde, presidente regional o presidente de la República, y abandone las obras que el anterior estuvo haciendo solamente por un tema de mezquindad y de cálculo político. Casos emblemáticos: tren eléctrico, túneles, etcétera. La carretera Omate, que tiene 80 años, en fin. Con todos esos ahorros, tenemos que darle a la población agua potable de calidad y agricultura de agroexportación. Desarrollar ambas con un tema integral de educación nos va a llevar adelante. Muy bien, vamos a dar paso a las intervenciones del público. Preguntas concretas, ¿de acuerdo? Aló, buenos días. Aló. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su pregunta, señor? Mi pregunta es exclusivamente en cuanto a que los futuros congresistas se refieren al agua y a agricultura. Soy de parte alta y quiero poner en consideración, no han visto previsto que sabemos que en Pampa Clemency está a tiempo, tienen dueño todo el terreno, pero nosotros somos de parte alta y quieren empezar ahí esa agua. En todo caso, nosotros no tenemos ni un metro cuadrado. Mientras que no tengamos nosotros ni un metro cuadrado en esos terrenos, nosotros no podemos. Es fácil que en nuestros terrenos que se hagan las pesas. Y como no sé, en qué manera están viendo los futuros congresistas, nada, es mi pregunta. Muy bien, señor, muchas gracias por llamar aquí a la radio. El tema Clemency, creo que es ya la segunda pregunta que nos hacen, y vamos a tenerlo en agenda para las respuestas. Aló, buenos días. Buenos días. Señor Una Juan. Pregunta para nuestro candidato prominero. Sí, quisiera saber de dónde saca agua para represar un majalzo. Porque no me venga con el cuentito de que voy a estancar la avenida de lluvias, pues eso debe hacer las empresas mineras, o sacar agua del mar, pues, ¿no? ¿Y cuál es su posición? Que está consumiendo más de 3.000 litros por metro, 3 metros cúbicos por segundo Sauer. A ver si nos lo devuelve para la frontera agrícola. Llegaron bastante, y ya que también trae agua, que se llega agua del mar, pues. No, y esa es mi pregunta para nuestro congresista Polo. Muchas gracias. Muy bien, señor, muchas gracias por llamar aquí a la radio. Les damos 30 segundos, ¿les parece, para respuestas? A ver, Hugo, ¿hay una llamada más? A ver, la atendemos entonces. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su Solamente pregunta, una señor? pregunta. ¿Por qué solamente a la hora cuando empiezan las campañas hablan como si fueran salvadores sobre la salud y la contaminación del agua, que son más de 7.000 personas ya a la fecha afectadas por metales pesados y más de 400 personas que ya han muerto a nivel de la región afectadas por metales pesados? E incluso uno de ellos ha sido autoridad y nunca se pronunciaron. Muy bien, señor. Muchas gracias por llamar. Veamos la alternativa. Candidato Hugo Polo. Bueno, coincido plenamente. Y gracias por las preguntas, en realidad. Créanme que no me incomodan en absoluto. Por el contrario, ayudan a esclarecer y a aclarar el panorama. Vuelvo a repetir, no nos falta agua, nos falta un adecuado manejo, un manejo integral. Y solamente quiero decirle al amigo que tanta preocupación le da, que nuestro Valle Bajo se está salinizando porque no han dejado que se perforen pozos en los alrededores de Moquegua. Candidato Dante Zubia. Bueno, comprendemos la preocupación de las personas, y es que cuando uno es candidato tiene que hacer propuestas. Nunca nos vamos ni a creer en el mínimo pensamiento salvadores. Solo tenemos ideas que podemos pragmatizarlos de llegar al Congreso. Y ese es un espacio en el que el Estado peruano reconoce la voz del pueblo. Y por eso nosotros siempre hemos dicho, tenemos la experiencia suficiente y la idea clara de poder llevar este mensaje de reclamo de un pueblo que ha sido sojuzgado por los gobiernos porque no le es rentable políticamente por los pocos votos que pueden dar en una campaña electoral.
Pero creemos que con el convencimiento y la experiencia de haber trajinado más de 31 años en política y como profesionales, podemos hacer la labor de representación adecuada, pero también de control político, porque no se olviden que la distribución del recurso del Estado peruano se aprueba en el Congreso. Es ahí donde hay que luchar y hay que pelear para que Moquegua no siempre esté a la saga, sino esté liderando quizás los presupuestos que el Estado asigna a los entes públicos. Muy bien, estamos aquí en Radio Americana, este debate que se ha propuesto en torno a qué proponen los candidatos al Congreso de la República en nuestro segmento Elecciones Generales 2016. Vamos a una pausa y retornamos en el último bloque, que van a abordar el tema ya de estrictamente fiscalización para ver el tema corrupción. Pausa, retornamos. 95.7 Americana. Americana Noticias. Clínica Carrión. Tema de corrupción, control político, seguimiento. Le damos el turno al candidato Hugo Polo. Hugo, 3 minutos. Solamente un segundo, por favor. Quiero contestar una de las preguntas que me hicieron anteriormente por respeto a las personas que han llamado. No vayan a pensar que evadimos ningún tema. Efectivamente, creo que la gran cantidad de candidatos solamente aparecen en época electoral. Nosotros, desde hace muchos años, venimos participando y reclamando por Moquegua y por el país, en cuanto foro se da y desde manera escrita en nuestra página. Es difícil, por supuesto, revertir la situación del agua sí, oro no. Sin embargo, nosotros somos promotores de la inversión minera, no de estas empresas que están operando claramente, en voz alta. Minería sí, pero no así. Llámese Anglo American, llámese Sauder, llámese Buenaventura, llámese como se llame. Mientras no trabajen con responsabilidad social y en beneficio del desarrollo de Moquegua, ninguna de estas empresas merece realmente explotar nuestros recursos naturales. Pasando al tema de la fiscalización, es uno de los grandes males que tenemos como país. Miles de millones de soles se pierden anualmente por un tema de coimas, de presupuestos malgastados, de mezquindad política, etcétera. Sin embargo, parece que las mafias y los grupos de poder son los principales interesados en que este tema no tenga solución. Y tenemos que atacar en todos los frentes, no solamente los operadores de justicia, llámese policía, fiscalía, poder judicial, procuradores, etcétera, sino que además, obviamente, con un sistema carcelario adecuado, con penas que realmente disuadan al delincuente, sobre todo, por ejemplo, en el tema de abuso a la mujer, de maltrato a los niños, de violaciones, etcétera. Es complejo, sí, pero de lo que se trata acá es de que el Estado tiene que tener las ganas y los congresistas los pantalones necesarios para comenzar a resolverlo. Uno de los bolsones más grandes de corrupción en el país son precisamente los municipios y los gobiernos regionales, los ministerios y todos los organismos que se manejan desde el Estado. Y esto tiene que cambiar y acabar, o por lo menos reducirse drásticamente. Tiene que haber una nueva ley de adquisiciones y compras del Estado, porque, por ejemplo, no es posible que siendo la inversión pública el mayor rentado, el mayor empleador del país, tengamos una situación tan disímil en cuanto a compras y servicios, que una ambulancia en Moquegua termina costando el doble de lo que cuesta en Lima, el metro cuadrado de construcción el triple, etcétera. Entonces, tenemos que reformarlo integralmente para que haya una base de datos que permita que lo mismo que compras en la misma calidad y de la misma manera, pagues en Moquegua, en Puno, en Tacna, etcétera.
Con esto acabamos con uno de los bolsones de corrupción más grandes del país. El segundo, plazos. Volvemos a repetir, el Estado es el mayor empleador a nivel nacional. Sin embargo, no hay obra pública que se ejecute en el plazo establecido y termina costando 4, 5 o más veces y además ejecutándose de la peor manera y con la peor corrupción. Y finalmente, la fiscalización desde el Congreso, que en realidad es nula o inexistente. Nuestros padrastros de la patria actuales, por decirlo menos, bueno, se les pasean los elefantes, los cocodrilos y toda la jungla por su frente, por su escritorio, por su sala, y ellos no se dan cuenta. Pero no solamente no se dan cuenta, sino que además no le hacen seguimiento y no fiscalizan adecuadamente. Eso, señores, debe terminar de una vez por todas. El tiempo para el candidato Dante Subia. Para hablar de corrupción habría que preguntarnos cuál es la madre del cordero. ¿Qué origina en realidad la corrupción? Y entonces vamos a encontrar una serie de respuestas, naturalmente. Nosotros estamos enfocando nuestro trabajo desde lo que vamos a hacer. No vamos a ser gobierno, yo no voy a ser presidente de la República, ni estoy haciendo un análisis de contexto porque eso lo conocemos. Para nosotros es importante que se saque una ley en la cual los procuradores sean no designados, sino por concurso, y que lo haga el Consejo Nacional de la Magistratura, y que sea público a nivel nacional, de manera tal que eso va a frenar un poco, no lo va a eliminar natural, la corrupción. En segundo lugar, hay entes que han sido creados para fiscalizar, pero que no están cumpliendo su labor. El Congreso tiene esa función, sin embargo, no siempre está cerca a las entidades públicas. Quien está cerca a las entidades públicas son las OSIs, los órganos de control interno, que tienen tres funciones. Una, que es preventiva, la otra que es de intervención y la otra que es posterior. Lo que pasa es que estas entidades solo actúan después de, cuando ya se ha producido el hecho. Entonces nosotros proponemos un proyecto de ley en la que se tenga que regular la actuación de los responsables de OSIs para que cumplan su función de prevención del delito, y en caso de encontrar responsabilidades en ambas partes, sean sancionados también ellos. Y vas a ver cómo la gente va a empezar a actuar de la forma como debe actuar, porque siempre hemos sido facilistas de actuar después de. Es que es muy fácil ser generales después de la guerra, pero no gusta ser soldados cuando estamos en plena guerra, y eso es lo que tenemos que buscar. Otro de los elementos que tenemos que hablar respecto a las adendas, las famosas adendas, tienen que haber límites. Porque una obra que empieza con un monto termina en el doble o el triple. ¿Qué está mal? ¿Está mal el proyecto o está mal los que manejan los recursos? Si te ponemos límites, pues bueno, si hiciste mal el proyecto es tu responsabilidad. En la administración pública tienes que asumir tu responsabilidad. Cuando se encuentre un acto delictivo de corrupción, naturalmente tiene que haber un juicio sumario como lo hay en otros casos. No a la reelección de los congresistas, porque parafraseando a algunos que enarbolaron esta bandera, reelección sinónimo de corrupción. Entonces, no podemos permitir la reelección de congresistas. El proyecto de ley nosotros lo vamos a presentar. Tiene que haber una reforma integral del Ministerio Público, una central única de compras, para que se evite o se minimice la guerra contra la corrupción. Todo juicio de corrupción no debe demorar más de un año. Esas cosas mejorarían de una u otra forma, no sé si el tiempo está corriendo, podríamos de una u otra forma contribuir a que esto se elimine. Determinemos la madre del cordero, somos las personas. Es tan corrupto como el que recibe como el que da. Entonces empecemos a cambiar esta por lo menos actitud de los peruanos. Muy bien, vamos a la réplica. El candidato Hugo Polo ha tocado un poco de manera general, macro, el tema de la fiscalización. Yo quisiera centrar esta pregunta para ambos, es el tema de el Poder Legislativo, el Congreso de la República, tiene destinado presupuesto para cumplir estas tareas a través de las oficinas de enlace, oficinas como se llamen, pero en los últimos años lo que hemos visto simplemente es que nada de esto es operativo. Eventualmente, si ustedes llegan al Congreso, ¿cómo van a atender de manera cercana la demanda de la población en materia de fiscalización y cómo van a poner operativas esas oficinas?
Bueno, primero que nada le recuerdo a Dante que precisamente ese candidato salió electo por el partido del que ahora él pretende llegar a hacerlo. ¿Cómo vamos a hacer el tema? Creemos definitivamente que la oficina congresal no funciona, pues. Fiscalización en Moquegua, 0. Nota para el congresista que quiere ser reelegido actualmente, 0. Porque, oiga, hubo corrupción en Huaraz, en Lima, en Chimbote, en todo sitio menos en Moquegua. Acá, relojito suizo. No, pues, por favor, eso no es cierto. ¿Y por qué? Porque sencillamente tenemos una secretaria que funge solamente como mesa de partes. Y nada más. Órganos de control interno, independientes, señor, independientes del empleador. Porque mientras dependan del empleador, ¿qué control van a hacer, pues? Ninguno. Porque en la primera que los están fiscalizando, los votan. Así que vamos reformando todas las cosas de raíz. En segundo lugar, rendición de cuentas. En tercer lugar, sistema de compras adecuado. En cuarto lugar, oiga, el SNIP, pues, el SNIP. Porque lo que pasa es que como no pueden gastar, y además gastan tan mal, entonces su desesperación hacen que le metan la mano al bolsillo del pueblo como les da la gana. Pero finalmente, penas tan benignas, porque a todos les dan prisión suspendida y el pago de una reparación civil que muchas veces es una invitación a que más bien sigan robando. En realidad creo que el mensaje a nivel nacional es, oye, roba bien para que no te pase nada. Porque mientras los jueces y fiscales solamente se dediquen a meter presos a señoras blanquiñosas y paltosas por tirarle el casco a un policía y no realmente persigan a los que delinquen con bienes públicos y del Estado de manera eficiente, seguimos porque los estamos premiando en realidad. Candidato Dante Zubia. Existen dos instituciones que son las más representativas, el municipio y el gobierno regional. Por suerte yo he trabajado en las dos y lo he hecho desde el más alto nivel. Debo reconocer que los 31 años de vida profesional las he dedicado a la administración pública y esa quizás sea una gran ventaja que me da para poder identificar rápidamente los actos de corrupción. El problema es que hay que tener el nivel adecuado para poder hacer las denuncias correspondientes, porque Dante Zubia como persona no va a ser escuchado. Pero desde el Congreso yo estoy seguro que vamos a hacer las cosas y vamos a poner orden. Por una sencilla razón, conocemos al monstruo por dentro. Y esa es la gran diferenciación que puede marcarse con los demás candidatos, que pueden tener la buena intencionalidad, no lo dudo. Pero estamos hablando de experiencia. Porque para asumir estas responsabilidades de una u otra forma, las personas tenemos que tener la idea clara, el horizonte definido, pero sobre todo, tener la voluntad de hacer las cosas sin que esto signifique dar un paso atrás ni al costado, sino caminar de frente, procurando que las cosas se encaminen en el carril correcto. De otra manera habremos sido unas personas más que hemos pasado en el devenir del tiempo. Nosotros queremos trascender en la historia, y trascender en la historia significa hacer las cosas bien, hacerlas con la vehemencia que nos ha caracterizado siempre, pero también buscando a los responsables e identificándolos plenamente para que en el futuro no sigamos en lamentaciones. Es verdad, este es un tema muy sensible, muy pero muy sensible. Sin embargo, debemos establecer que los delitos flagrantes deben ser castigados inmediatamente. Ya no comparecencias y estas leguleyadas que a veces existen para no tener que al final sancionar a los que se debe sancionar. Muy bien, vamos a darles el tiempo necesario para terminar este debate, para que puedan libremente, ¿no es cierto? Cada uno tiene 2 minutos para culminar y los dejamos con total libertad. Creo que cada uno tiene seguramente desarrollar sus propuestas. Yo primero que nada quiero agradecer a Moquegua por la oportunidad y qué duda cabe agradecerles a ustedes por poder acercar nuestras propuestas y nuestras inquietudes a la población. Creo que lo que le falta a la población es esto, foros de debate donde realmente confrontemos ideas y programas para que la población no se equivoque. Les pido por favor a los amigos de Hilo, no se equivoquen a la hora de votar. Les pido por favor a los amigos de la prensa escrita, radial y televisiva de toda la región que permita que estos foros, en lo que queda de la campaña,
nos desnuden, nos den duro, nos escudriñen para que realmente puedan votar por el que mejor propuestas tiene y por el que además va a cumplirlas. Que no nos engañen, que no engañen a la población. Dicho esto, solamente quiero decirle a Moquegua que le pido nos ayude con su voto a llegar al Congreso, porque no solamente estamos proponiendo hacer las cosas, sino que además sabemos cómo hacerlo. Somos militantes de un partido desde el inicio. No andamos buscando vientres de alquiler ni cambiando de camiseta cada rato. Las instituciones tienen que limpiarse desde dentro, precisamente evitando este tipo de temas. Y quiero recordarle a la población que precisamente por votar de una manera inadecuada es que tenemos el Congreso que tenemos, y eso es responsabilidad de todos. Es una de las instituciones más desprestigiadas del país, y eso porque como población no ejercemos nuestra fiscalización también, porque no se trata solamente de votar y luego soltarlos libremente para que hagan lo que les dé la gana. Felizmente, desde el PPC, nosotros nos debemos a una bancada, nos debemos y rendimos cuentas por nuestros actos. No somos gallos sueltos en cancha que hacen lo que les viene en gana, como les viene en gana. Muy bien, turno para el candidato Dante Zúñiga. Quiero ser congresista porque quiero ser la voz de aquellos que no son escuchados. Quiero ser congresista porque quiero liderar un proceso de transformación y de cambio radical de las cosas que no han funcionado adecuadamente. Quiero ser congresista porque quiero llevar de la mano a Moquegua con su apoyo hacia un horizonte definido de éxito y de prosperidad. Quiero ser congresista porque quiero ser que los jóvenes no pierdan la esperanza en los políticos. Quiero ser congresista porque quiero llevar la voz a ese estamento del Estado para que el gobierno que esté entienda que el Perú no es Lima, que el Perú es Moquegua y todas sus comunidades y todos los departamentos. Por eso, les pido que me den una oportunidad. No soy un político improvisado, ni estoy por un afán personal, sino una vocación de servicio. He perdido 2 elecciones, es verdad, pero he quedado en segundo lugar, luchando y perseverando, porque quiero que algún día el pueblo me dé esta oportunidad para mostrarle con hechos cuán capaz soy de llevar esta voz de Moquegua para que el Estado voltee la mirada y nos dé la oportunidad de éxito y de desarrollo. A los jóvenes les pido que también practiquen la política doctrinaria, que no se dejen llevar solamente por las emociones de las encuestas. Los hombres tenemos 2 aspectos fundamentales. Uno, que es el conocimiento, que diario lo vamos contrastando con la vida, y que ese resultado de ese conocimiento, más el contraste con la vida, se llama la experiencia, que no se gana de un día para otro. Denme esta oportunidad, marquen el sol de solidaridad, escriban el número 1 por su amigo Dante Zúñiga, que yo en el menor pensamiento no pienso jamás defraudar a Moquegua, porque no quiero que mis 31 años de vida profesional y política se vayan al tacho, sino quiero trascender, porque Moquegua tenga algún día el recuerdo de haber tenido una persona que luchó, aun cuando no es de Moquegua, como cuando hice las obras que hoy día se perennizan en la mente y en el corazón de todos los moqueguanos. Apóyenme, marquen el sol y escriban el número 1 de Dante Zúñiga Cortés. Muchas gracias. Caballero, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí en Radio Americana y por esa decisión de confrontar ideas. Creo que lo más sano en una democracia es escuchar las ideas de ambas partes, ponerlas en el escenario, y creo que esa muestra y ese gesto democrático queremos reconocerlo. Muchas gracias a Dante Zúñiga, que va con el número 1 por Solidaridad Nacional. De igual manera a Hugo Polo, que postula con el número 1 por la Alianza Popular. Muchísimas gracias. Buen domingo para todos. Vamos a la pausa, retornamos aquí en Americana.